Historia real, esta abuela era monja y escondió su dolor durante 28 años. Hasta hoy. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita, tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Doña Mercedes Valenzuela, de 73 años, es conocida en su pequeño barrio de Córdoba como la abuela de todos. Con su cabello plateado siempre recogido en un moño impecable, sus manos suaves que parecen bendecir todo lo que tocan y esa sonrisa cálida que ilumina cualquier habitación, Mercedes representa la imagen perfecta de la abuela que todos desearíamos tener. Sus 5 nietos biológicos la adoran, pero no son los únicos, los niños del vecindario también acuden a su puerta en busca de sus famosas galletas de canela y sus consejos llenos de sabiduría. Mi abuela tiene una respuesta para todo, comenta Lucía, su nieta mayor de 24 años. Es como si hubiera vivido 1000 vidas en una sola. Siempre sabe exactamente qué decir cuando estamos confundidos o tristes. Y es cierto. Mercedes posee esa sabiduría especial que solo otorgan los años y las experiencias profundas, aunque nadie imaginaría cuán profundas han sido realmente esas experiencias. En la sala de su modesto pero acogedor apartamento, las fotografías familiares cuentan la historia oficial de Mercedes, su boda con Antonio hace 45 años, el nacimiento de sus 3 hijos, las graduaciones, las bodas, la llegada de los nietos. Una vida común y corriente, bendecida y plena como la de muchas abuelas. Sin embargo, hay un periodo misterioso en su biografía, un vacío de casi 10 años entre su adolescencia y su matrimonio que Mercedes siempre ha explicado con respuestas vagas: estuve trabajando lejos, fueron años de formación, estuve ayudando en obras sociales. Lo que nadie sabe, lo que Mercedes ha guardado como un doloroso secreto durante 28 largos años, es que antes de ser esposa, madre y abuela, fue Sor Mercedes del Divino Corazón, una joven novicia que vivió experiencias que marcarían su alma para siempre. Hay pequeños detalles que podrían haber revelado su pasado a ojos atentos, la forma meticulosa en que dobla la ropa, casi como si siguiera las estrictas normas conventuales, su hábito de levantarse invariablemente a las 5 de la mañana para rezar en silencio, la manera en que se estremece cuando alguien menciona ciertos conventos o congregaciones religiosas, su reacción ambivalente ante las noticias sobre la Iglesia, mezclando una fe profunda con un inexplicable recelo hacia la institución. Siempre me llamó la atención que mamá nunca quisiera que entráramos a un convento durante nuestros viajes turísticos, recuerda su hijo menor, Gabriel. Podíamos visitar catedrales, basílicas, cualquier templo, pero cuando se trataba de conventos, especialmente de clausura, siempre encontraba una excusa para no entrar o para que fuéramos sin ella. Pensábamos que simplemente le parecían aburridos o que le traían recuerdos de la educación estricta que recibió en su juventud. Pero la verdad era mucho más compleja y dolorosa. Detrás de esa sonrisa serena y esos ojos cálidos, Mercedes ha cargado durante casi 3 décadas con un peso invisible, un dolor silencioso que ha moldeado cada aspecto de su vida, influyendo en cómo cría a sus hijos, en cómo aconseja a sus nietos, en cómo se relaciona con su fe. Hay momentos en que el pasado se filtra a través de las grietas de su cuidadosa fachada. Como aquella vez, durante la primera comunión de su nieta Sofía, cuando el sonido de las monjas cantando en el coro la hizo palidecer y temblar tanto que tuvo que salir precipitadamente de la iglesia, alegando después un simple mareo. O aquella noche en que su nieto Mateo la encontró llorando mientras sostenía un antiguo rosario de madera que guarda en un cofre bajo llave, un rosario que nunca usa pero del que tampoco se ha deshecho. La abuela tiene sus misterios, comentan entre sí los nietos. A veces parece que está aquí con nosotros y, de repente, su mirada se pierde en algún lugar lejano, como si viajara a otro tiempo. No podrían imaginar cuán acertada es esa observación, pues en esos momentos, Mercedes efectivamente regresa a los pasillos fríos de aquel convento, a las celdas austeras, a los momentos de fervor espiritual y también a los episodios oscuros que la marcaron para siempre. Su esposo Antonio, compañero de vida durante más de 4 décadas, ha respetado siempre ese espacio de silencio en la biografía de su esposa. Cuando conocí a Mercedes, confiesa en una conversación privada, supe que cargaba con algo pesado. Nunca la presioné para que me lo contara todo. Me dijo lo suficiente para entender que había sufrido, y con eso me bastó. La he amado por quien es ahora,
no por quién fue o lo que vivió antes de mí. Pero los secretos, como las semillas enterradas demasiado profundo, tienen formas misteriosas de encontrar su camino hacia la superficie. Y después de 28 años de silencio, el pasado de Mercedes está a punto de emerger, desencadenado por un acontecimiento inesperado que pondrá a prueba los cimientos de su vida cuidadosamente construida. Todo comenzó con una carta. Una simple carta con un sello postal de un pequeño pueblo en el norte del país y una caligrafía temblorosa que Mercedes reconoció inmediatamente. Al verla sobre la mesa del comedor, entre las facturas y la correspondencia habitual, sintió que el tiempo se detenía. Sus manos, siempre firmes incluso a su edad, temblaron al tomar el sobre. Su corazón, que había soportado tantas tormentas emocionales en silencio, comenzó a latir con una intensidad que le recordó a la joven que una vez fue, a la novicia fervorosa que creía que entregaría su vida entera a Dios entre los muros de un convento. «¿Estás bien, abuela?», preguntó Sofía, que estaba de visita aquella tarde. «Parece que hubieras visto un fantasma». Mercedes intentó sonreír, guardando rápidamente la carta en el bolsillo de su delantal. «No es nada, mi niña. Solo una vieja amiga que hace tiempo no me escribe». Pero era mucho más que eso. Era el pasado llamando a su puerta después de casi 3 décadas de silencio. Esa noche, sola en su habitación mientras Antonio dormía, Mercedes finalmente abrió la carta. Las palabras escritas en aquellas páginas amarillentas desataron un torrente de recuerdos que había mantenido cuidadosamente contenidos durante años. Recuerdos de su juventud, de su vocación, de su fe inquebrantable, pero también de traición, de dolor, de injusticias silenciadas en nombre de una obediencia mal entendida. La carta era de Sor Catalina, la única persona del convento con quien había mantenido un vínculo, aunque fuera tenue y esporádico. Y su contenido era claro: el tiempo del silencio ha terminado, Mercedes. La verdad debe salir a la luz. No solo por ti, sino por todas las que vinieron después. Estoy muriendo, y no puedo llevarme esto a la tumba. Si tú no hablas, lo haré yo. Con las manos temblorosas y lágrimas rodando por sus mejillas, Mercedes comprendió que había llegado el momento que tanto había temido y, secretamente, también anhelado. El momento de enfrentar su pasado, de compartir su historia, de liberar el dolor que había cargado en silencio durante 28 años. El momento de revelar a su familia que antes de ser su querida esposa, madre y abuela, había sido una joven monja cuya vida en el convento escondía una historia de dolor que ya no podía seguir callando. Lo que Mercedes no imaginaba es que este acto de valentía, esta revelación tardía pero necesaria, no solo la liberaría a ella, sino que también transformaría profundamente la vida de toda su familia, especialmente la de sus nietos, quienes descubrirían en la historia de su abuela lecciones invaluables sobre la fe verdadera, el coraje y la importancia de la verdad, por dolorosa que ésta sea. Mientras la noche avanzaba y Mercedes contemplaba las decisiones que debía tomar, recordaba vívidamente cómo había comenzado todo, como una joven de apenas 17 años, llena de idealismo y fervor religioso, había cruzado por primera vez las puertas de aquel convento, sin imaginar que lo que encontraría detrás de aquellos muros cambiaría el curso de su vida para siempre. Mercedes Valenzuela nació en una familia profundamente católica en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba a finales de los años 40. Desde niña, su vida estuvo impregnada de rituales religiosos, procesiones dominicales y una educación basada en los valores cristianos más tradicionales. Su madre, una mujer devota que soñaba con tener una hija consagrada a Dios, alimentó en ella la admiración por las religiosas que dirigían la escuela local. «Las monjas son las novias de Cristo», le repetía constantemente. No hay honor más grande para una mujer que entregar su vida al servicio divino. En aquel contexto de posguerra y en una España todavía marcada por el nacionalcatolicismo, la vocación religiosa no solo era respetada, sino venerada como el camino más elevado que una joven podía elegir. Mercedes, sensible y espiritual por naturaleza, absorbió estas enseñanzas como una esponja. A los 15 años, durante un retiro espiritual organizado por su colegio, sintió lo que interpretó como el llamado, una profunda emoción durante la adoración eucarística, lágrimas inexplicables, una sensación de paz absoluta que la invadió mientras contemplaba el sagrario. «Recuerdo ese momento como si fuera ayer»,
confesaría décadas después a su nieta Lucía en una conversación íntima. Sentí que Dios me hablaba directamente al corazón, que me invitaba a una vida de entrega total. O al menos, eso es lo que me hicieron creer que sentía. A los 17 años, contra los deseos de su padre, que soñaba con verla casada y con hijos, pero con la bendición entusiasta de su madre, Mercedes ingresó como postulante en la Congregación de las Hermanas del Divino Consuelo, una orden dedicada principalmente a la educación y al cuidado de enfermos. El convento, un edificio imponente de piedra gris situado en las afueras de una ciudad mayor, se convirtió en su nuevo hogar. Los primeros meses fueron de adaptación intensa. El despertar a las 5 de la mañana para los rezos matutinos, el silencio obligatorio durante gran parte del día, la renuncia a las pequeñas comodidades y vanidades de la vida secular, las estrictas reglas que regulaban hasta el más mínimo aspecto de la vida cotidiana. Para la joven Mercedes, sin embargo, cada sacrificio era una ofrenda de amor, cada dificultad una oportunidad para demostrar su compromiso con la vocación que creía haber recibido. Éramos 12 postulantes ese año, recordaría. Jóvenes de diferentes partes del país, todas con historias distintas pero unidas por lo que considerábamos un llamado divino. Algunas abandonaron en los primeros meses, incapaces de adaptarse a la rigidez de la vida conventual. Otras perseveramos, convencidas de que estábamos donde debíamos estar. Durante el postulantado y el noviciado, Mercedes se destacó por su fervor, su obediencia y su capacidad para interiorizar la espiritualidad de la congregación. La Madre Superiora, Sor Augusta, una mujer de avanzada edad y carácter severo, la señalaba frecuentemente como ejemplo para las demás. Observen a la hermana Mercedes, decía. Su entrega es total, su obediencia perfecta. Así debe ser una verdadera esposa de Cristo. Este reconocimiento, lejos de enorgullecerla, aumentaba en Mercedes el sentido de responsabilidad y, paradójicamente, también el miedo a defraudar las expectativas depositadas en ella. Se esforzaba cada día más, castigando su cuerpo con pequeñas mortificaciones no prescritas, extendiendo sus horas de oración más allá de lo establecido, confesando como faltas graves los pensamientos más inocentes que consideraba impropios de su estado. Fue durante su segundo año como novicia cuando Mercedes conoció a quien cambiaría el curso de su vida, el padre Javier Montero, designado como nuevo capellán del convento y director espiritual de las novicias. Un hombre de unos 40 años, carismático, de palabra fácil y mirada penetrante, que rápidamente se ganó la confianza de la comunidad con sus sermones inspiradores y su aparente sabiduría espiritual. El padre Montero llegó como un soplo de aire fresco, explicaría Mercedes. En una época en que la Iglesia comenzaba a experimentar los cambios del Concilio Vaticano II, él representaba un equilibrio perfecto, respetuoso de la tradición pero abierto a cierta renovación. Todas estábamos fascinadas con sus enseñanzas, con su forma de hacer accesibles los misterios más profundos de la fe. Para la joven novicia, las sesiones de dirección espiritual con el padre Montero se convirtieron en el momento más esperado de la semana. En la intimidad del confesionario, Mercedes abría su alma, compartiendo sus luchas interiores, sus pequeños triunfos espirituales, sus dudas ocasionales. El sacerdote la escuchaba con atención, ofreciendo consejos que ella recibía como palabras divinas. Me hacía sentir especial, confesaría años después con una mezcla de vergüenza y dolor. Me decía que tenía un alma privilegiada, que Dios tenía grandes planes para mí, que mi sensibilidad espiritual era extraordinaria. Y yo, en mi ingenuidad y mi hambre de aprobación, lo creía todo. Lo que Mercedes no podía ver entonces, cegada por su devoción y su inexperiencia, eran las señales sutiles de algo inapropiado, las miradas prolongadas, las preguntas cada vez más íntimas sobre sus pensamientos y sensaciones físicas durante la oración, los ejercicios espirituales especiales que le prescribía y que diferían de los asignados a otras novicias, el modo en que comenzó a aislarla sutilmente, sugiriendo a la Madre Superiora que necesitaba más tiempo de dirección espiritual y menos contacto con las compañeras que podrían distraerla de su camino excepcional. El abuso comenzó de manera tan gradual que Mercedes apenas pudo identificarlo como tal. Primero fueron toques aparentemente inocentes, una mano sobre la suya durante la bendición, un abrazo paternal al final de la confesión.
Luego, invitaciones a sesiones privadas de dirección espiritual en la biblioteca del convento, lejos del confesionario tradicional, para profundizar mejor en su experiencia mística. Finalmente, bajo el pretexto de ejercicios corporales para liberar el espíritu, llegaron los tocamientos explícitos, las caricias inapropiadas, los besos forzados. Me quedaba paralizada, recordaría Mercedes con la voz quebrada. Una parte de mí sabía que aquello estaba mal, que nada de eso tenía que ver con la dirección espiritual. Pero él mezclaba todo con un lenguaje religioso tan elevado, citaba a místicos y santos, hablaba de la encarnación del amor divino, y de cómo él, como sacerdote, era un instrumento de Cristo. Y yo, educada en la obediencia absoluta a los sacerdotes, no encontraba la fuerza para resistirme. El abuso continuó durante meses, incrementándose en frecuencia e intensidad. Mercedes vivía en un estado de confusión permanente, dividida entre la repulsión física y moral que sentía y el temor a estar rechazando algo que, según le hacían creer, formaba parte de su camino espiritual. Su salud comenzó a deteriorarse, perdió peso, sufría insomnio, experimentaba crisis de ansiedad que ocultaba a las demás hermanas. Una noche, tras un episodio particularmente traumático en el que el padre Montero había ido mucho más lejos de lo habitual, Mercedes se derrumbó en la capilla vacía del convento. Entre lágrimas desesperadas, sintió que su fe, hasta entonces inquebrantable, se resquebrajaba. ¿Cómo podía Dios permitir que algo así ocurriera en un lugar consagrado a Él? ¿Cómo podía un representante de Cristo actuar de esa manera? ¿Era ella culpable por no haber sido lo suficientemente fuerte para resistirse? En medio de esa crisis, Mercedes encontró un apoyo inesperado, Sor Catalina, una religiosa mayor que llevaba décadas en la congregación y que había observado con preocupación los cambios en la joven novicia. Esa noche, encontrándola sollozando en la capilla, se sentó silenciosamente a su lado y esperó. No me preguntó nada, recordaría Mercedes. Simplemente estuvo allí, respetando mi dolor, ofreciéndome una presencia compasiva. Y cuando finalmente pude hablar, cuando las palabras comenzaron a salir atropelladamente, me escuchó sin juzgar, sin interrumpir, sin mostrar la incredulidad o el horror que cegaramente sentía. Lo que Sor Catalina reveló a continuación marcó otro punto de inflexión en la vida de Mercedes. Ella no era la primera. Había habido otras, en otros conventos donde el padre Montero había servido anteriormente. Rumores silenciados, denuncias desestimadas, víctimas transferidas a otras comunidades o que abandonaron la vida religiosa en circunstancias sospechosas. Un patrón de abuso protegido por el silencio institucional, por el miedo al escándalo, por la cultura de obediencia ciega y respeto incuestionable a la autoridad sacerdotal. Debes denunciarlo, le dijo Sor Catalina con firmeza. No solo por ti, sino por todas las que vendrán después si este hombre continúa en su posición de poder. Con el corazón palpitante y las piernas temblorosas, Mercedes reunió el valor para hablar con la Madre Superiora. Eligió cuidadosamente sus palabras, tratando de ser clara pero respetuosa, específica pero discreta. La reacción que recibió la dejó helada, incredulidad, seguida rápidamente de indignación, no contra el abusador, sino contra ella. ¿Cómo te atreves a levantar semejante calumnia contra un siervo de Dios?, le espetó la Madre Augusta. Esto es obra del demonio, que intenta destruir tu vocación a través de pensamientos impuros que luego proyectas en el pobre padre. Deberías estar avergonzada. Pasarás 3 días en retiro de silencio, ayuno y oración para purificar tu alma de estas tentaciones. Destrozada por esta respuesta, Mercedes acudió al obispo de la diócesis, acompañada por Sor Catalina. La entrevista fue breve y devastadora. El prelado las escuchó con expresión impasible, tomó algunas notas y finalmente les aseguró que el asunto sería investigado con la debida discreción. Les recordó la gravedad de tales acusaciones y las exhortó a mantener absoluto silencio sobre el tema para evitar el escándalo entre los fieles. 2 semanas después, el padre Montero fue trasladado silenciosamente a otra diócesis, sin ninguna explicación oficial. No hubo investigación visible, no hubo consecuencias aparentes, no hubo reconocimiento del daño causado. En cambio, Mercedes comenzó a sentir un sutil pero inequívoco cambio en el trato que recibía dentro de la comunidad. Miradas de sospecha,
conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba en una habitación, tareas particularmente desagradables asignadas con frecuencia sospechosa, comentarios velados sobre hermanas que confunden la histeria con la mística. Comprendí entonces que yo me había convertido en el problema, explicaría Mercedes. No el abuso, no el abusador, sino la víctima que se había atrevido a hablar. Era más fácil silenciarme, desacreditarme o expulsarme que enfrentar la verdad. La situación se volvió insostenible. Su salud física y mental se deterioraba rápidamente. La fe que había sido el centro de su vida se había transformado en una fuente de confusión y dolor. Las prácticas religiosas que antes le brindaban consuelo ahora desencadenaban recuerdos traumáticos. El convento, que había considerado su hogar, se había convertido en una prisión hostil. Una madrugada, tras una noche de insomnio y oración desesperada, Mercedes tomó la decisión más difícil de su vida: abandonaría el convento, renunciaría a sus votos, dejaría atrás la vida religiosa que había abrazado con tanto fervor. Con apenas 20 años, con el corazón roto y la fe tambaleante, empacó sus escasas pertenencias personales en una pequeña maleta. Antes de partir, Sor Catalina le entregó un sobre con algo de dinero que había ahorrado de pequeños trabajos de costura y un papel con la dirección de una prima suya en la ciudad, que podría ofrecerle alojamiento temporal. No dejes que esto destruya tu fe, le dijo la anciana religiosa abrazándola. Lo que has vivido no es Dios, no es la iglesia verdadera. Es el pecado humano que se infiltra incluso en los lugares más sagrados. Mercedes asintió, pero en su interior sabía que algo fundamental se había roto. No era solo su confianza en la institución o en sus representantes, era algo más profundo, más íntimo, su capacidad para creer, para entregarse, para confiar en que Dios realmente la protegía y guiaba su camino. Al cruzar por última vez las puertas del convento, Mercedes no solo dejaba atrás un edificio y una comunidad, dejaba también una parte esencial de su identidad, de sus sueños, de su comprensión del mundo y de su lugar en él. Lo que no sabía entonces era que cargaría con el peso de esa experiencia durante los siguientes 28 años, un secreto doloroso que moldearía cada aspecto de su vida futura, incluso cuando intentara construir una nueva existencia lo más alejada posible de aquellos recuerdos traumáticos. Salí del convento jurándome a mí misma que nunca hablaría de lo ocurrido, confesaría décadas después. Por vergüenza, por miedo a no ser creída, por el deseo de proteger a mi futura familia de una historia tan oscura. Pensé que el silencio me ayudaría a olvidar, a sanar, a seguir adelante. No podía imaginar que ese mismo silencio se convertiría en otra forma de prisión, quizás más sutil pero igualmente asfixiante que los muros del convento que dejaba atrás. Cuando Mercedes abandonó el convento aquella madrugada de 1967, no tenía un plan claro para su futuro. Con apenas 20 años, sin formación profesional más allá de los estudios básicos y algunos conocimientos de enfermería adquiridos en la congregación, se enfrentaba a un mundo que le resultaba a la vez familiar y completamente extraño. La prima de Sor Catalina, una mujer viuda de mediana edad llamada Dolores, la acogió en su pequeño apartamento en la ciudad con una mezcla de compasión y curiosidad. «No me preguntes por qué dejaste el convento si no quieres hablar de ello», le dijo Dolores el primer día. Todos tenemos derecho a nuestros secretos. Lo importante es que ahora mires hacia adelante. Ese consejo, ofrecido con bondad, se convertiría inadvertidamente en el mantra que guiaría la vida de Mercedes durante las próximas décadas: no mirar atrás, no hablar del pasado, construir una nueva vida sobre los cimientos del silencio. Un silencio que ella creía protector pero que, con el tiempo, demostraría ser una carga cada vez más pesada. Los primeros meses fueron de adaptación y supervivencia. Gracias a los contactos de Dolores, Mercedes consiguió un trabajo como auxiliar en una pequeña clínica privada. El salario era modesto, pero le permitía contribuir a los gastos del apartamento y ahorrar algo para eventualmente independizarse. El trabajo con pacientes, especialmente ancianos y niños, le proporcionaba un sentido de propósito y le permitía canalizar esa vocación de servicio que había sido genuina en su decisión de entrar al convento. Fue en la clínica donde conoció a Antonio Suárez, un joven farmacéutico recién llegado a la ciudad. Su relación comenzó como una amistad basada en el respeto mutuo y conversaciones sobre literatura, música y filosofía durante los descansos.
Antonio era diferente a los pocos hombres que Mercedes había conocido, sensible, respetuoso, sin pretensiones de dominio o superioridad. No preguntaba demasiado sobre su pasado, parecía más interesado en quién era ella en el presente y quién quería ser en el futuro. Cuando Antonio me pidió que saliéramos formalmente, recordaría Mercedes años después, mi primer impulso fue rechazarlo. No porque no sintiera algo por él, sino porque sentía que cargaba con una oscuridad que no tenía derecho a imponer a nadie más. ¿Cómo podía construir una relación sobre un secreto tan grande? ¿Cómo podía entregarme emocionalmente cuando una parte tan significativa de mí estaba bloqueada, silenciada, enterrada bajo capas de vergüenza y miedo? Sin embargo, la paciencia y la gentileza de Antonio fueron erosionando gradualmente sus defensas. Después de 6 meses de relación, Mercedes tomó una decisión crucial, le contaría una versión parcial de su pasado. Le habló de su tiempo en el convento, de su vocación inicial, de su desilusión con ciertos aspectos de la vida religiosa, de su decisión de abandonar. Pero omitió deliberadamente el abuso, la denuncia ignorada, el trauma que realmente había motivado su salida. Hubo cosas difíciles, le dijo vagamente, experiencias que me hicieron cuestionar mi lugar allí. Pero prefiero no hablar de ello. Es un capítulo cerrado de mi vida. Antonio, fiel a su naturaleza respetuosa, no insistió. Tu pasado es tuyo, le respondió. Me importa nuestro presente y nuestro futuro. Solo quiero que sepas que si algún día necesitas hablar, estaré aquí para escucharte sin juzgar. Esa promesa, hecha con sinceridad pero nunca reclamada, flotaría como un fantasma en su relación durante los siguientes 28 años. Se casaron en 1970, en una ceremonia civil sencilla, seguida de una discreta bendición en una pequeña iglesia, a insistencia de la familia de Antonio. Para Mercedes, entrar nuevamente en un templo católico fue una prueba de fuego. Mientras avanzaba hacia el altar del brazo de su futuro suegro, luchaba contra flashbacks del día en que había tomado sus primeros votos, de las misas diarias en el convento, de las confesiones con el padre Montero. Su rostro pálido y su respiración agitada fueron atribuidos a los nervios propios de una novia. Los primeros años de matrimonio fueron de adaptación y descubrimiento mutuo. Mercedes aprendió a ser esposa, a compartir su espacio y su vida con otra persona, a negociar decisiones cotidianas, a expresar afecto físico sin las connotaciones traumáticas que su experiencia le había dejado. Antonio, por su parte, aprendió a respetar sus silencios, sus ocasionales crisis de ansiedad nocturna, su inexplicable incomodidad ante ciertas noticias relacionadas con la iglesia o ciertos comentarios sobre la vida religiosa. El nacimiento de su primer hijo, Gabriel, en 1972, marcó otro punto de inflexión en la vida de Mercedes. Sostener en brazos a ese pequeño ser, completamente dependiente y confiado, despertó en ella sentimientos contradictorios. Por un lado, un amor incondicional y protector que nunca había experimentado, por otro, un miedo abrumador a no ser digna, a estar demasiado dañada para criar adecuadamente a un niño, a que su pasado de alguna manera contaminara la pureza de esta nueva vida. Cuando nació Gabriel, confesaría décadas después, juré que haría todo lo posible para protegerlo de cualquier daño, especialmente del tipo de daño que yo había sufrido. Pero también tomé otra decisión, nunca, bajo ninguna circunstancia, le contaría sobre mi pasado en el convento. Quería que creciera viendo a su madre simplemente como su madre, no como una exmonja, no como una víctima, no como alguien con una historia rota. Este patrón se repetiría con el nacimiento de sus otros 2 hijos, Elena en 1974 y Martín en 1977. Para el mundo exterior, incluidos sus propios hijos, Mercedes construyó una identidad aparentemente transparente pero cuidadosamente editada, era una enfermera auxiliar reconvertida en ama de casa, una esposa devota, una madre amorosa aunque a veces sobreprotectora. Su pasado antes del matrimonio se resumía en vagas referencias a años de formación y trabajo en diferentes lugares. Esta dualidad, esta vida dividida entre la persona que mostraba al mundo y la que guardaba sus secretos en la oscuridad, tenía un costo emocional y físico. Mercedes desarrolló migrañas crónicas, episodios de insomnio, periodos de depresión que disfrazaba de cansancio o gripe. En momentos de estrés particular, sufría ataques de pánico que ocultaba encerrándose en el baño hasta recuperar el control.
Su relación con la religión se volvió compleja y contradictoria. Por un lado, no podía negar la fe que había sido fundamental en su formación, por otro, cada símbolo, ritual o figura religiosa podía desencadenar recuerdos traumáticos. Encontró un compromiso incómodo, mantuvo ciertas prácticas privadas de oración, completamente reformuladas según sus propios términos, pero evitó sistemáticamente la participación en la vida parroquial o en cualquier actividad religiosa organizada. Esta ambivalencia se reflejó en la educación religiosa de sus hijos. No se opuso a que recibieran los sacramentos básicos, pero tampoco los alentó a una participación activa en la iglesia. Cuando llegó el momento de decidir sobre su educación, optó por colegios laicos en lugar de las escuelas católicas que abundaban en la ciudad. Si sus hijos le preguntaban sobre Dios o la fe, respondía con reflexiones generales sobre la espiritualidad y los valores humanos, evitando cuidadosamente cualquier referencia a la autoridad eclesiástica o a la obediencia religiosa. Mamá tenía una forma muy personal de entender la religión, comentaría años después su hija Elena. Nos enseñó a ser compasivos, honestos, a ayudar a los demás, valores que podrían considerarse cristianos. Pero siempre hubo algo extraño en su relación con la iglesia como institución. Recuerdo que una vez, cuando tenía unos 12 años, le pregunté por qué nunca íbamos a misa como la familia de mi amiga Cristina. Me miró con una expresión que no supe interpretar entonces y me dijo, hay muchas formas de hablar con Dios, hija. Algunas personas necesitan un edificio y un intermediario. Otras preferimos una conversación directa y privada. A medida que sus hijos crecían y formaban sus propias familias, Mercedes encontró un nuevo propósito en su rol de abuela. Con sus nietos podía expresar un amor sin las complicaciones y los miedos que habían marcado su maternidad. Les contaba historias, les enseñaba a cocinar, los escuchaba con una atención plena que a veces había sido difícil de mantener con sus propios hijos, cuando las sombras del pasado se interponían. Sin embargo, incluso en esta etapa aparentemente serena de su vida, el secreto seguía pesando. Había momentos en que la máscara se agrietaba, cuando un reportaje sobre abusos en la iglesia aparecía en las noticias y ella tenía que abandonar abruptamente la habitación. Cuando algún nieto expresaba admiración por las monjas de su colegio y ella respondía con un silencio tenso, cuando en reuniones familiares surgían conversaciones sobre primeras experiencias o momentos que cambiaron tu vida y ella desviaba hábilmente la atención hacia otros temas. Hubo ocasiones, a lo largo de esos 28 años, en que Mercedes estuvo cerca de revelar su secreto. Como aquella noche de 1985, cuando su hijo Gabriel, entonces un joven de 13 años, llegó a casa profundamente perturbado después de que un sacerdote visitante en su escuela hubiera intentado tocarlo inapropiadamente durante una confesión. Mercedes, al escuchar su relato entrecortado, sintió que el mundo se detenía. Su primer impulso fue contarle todo, mostrarle que entendía exactamente lo que estaba sintiendo, que ella también había pasado por algo similar. Pero el miedo la paralizó. ¿Y si su revelación solo empeoraba la situación? ¿Y si Gabriel se sentía traicionado al saber que su madre le había ocultado algo tan importante durante toda su vida? En lugar de compartir su experiencia, canalizó su rabia y su dolor en acción protectora. Confrontó al director de la escuela, exigió la expulsión inmediata del sacerdote, amenazó con acudir a la policía. Su vehemencia sorprendió a todos, incluso a Antonio, que nunca la había visto tan feroz. El incidente fue manejado discretamente por la escuela, el sacerdote fue trasladado, un patrón que Mercedes reconoció con amarga familiaridad, y Gabriel recibió apoyo psicológico. Pero la oportunidad de sanación a través de la verdad compartida se había perdido. Otra ocasión fue en 1993, cuando su hija Elena, entonces estudiante de psicología, le comentó sobre un caso que estaban analizando en clase, una mujer que había sufrido abusos en un entorno religioso y que, décadas después, seguía luchando con las secuelas. Es fascinante cómo el trauma puede permanecer encapsulado durante años, dijo Elena, afectando cada aspecto de la vida de una persona sin que ella misma sea plenamente consciente de ello. Mercedes sintió que su hija estaba describiendo exactamente su experiencia, como si de alguna manera intuitiva hubiera captado el secreto de su madre. Las palabras pugnaban por salir, pero nuevamente el miedo fue más fuerte. ¿Qué pensaría Elena de ella?
¿Cómo afectaría esta revelación a su visión de la religión, de la familia, de su propia madre? Así transcurrieron los años, con el secreto firmemente guardado pero nunca completamente silenciado, manifestándose en pesadillas recurrentes, en reacciones desproporcionadas ante ciertos desencadenantes, en una constante vigilancia para mantener separados los compartimentos de su vida. Mercedes se convirtió en experta en desviar conversaciones peligrosas, en ofrecer medias verdades que satisfacían la curiosidad sin revelar lo esencial, en mantener una fachada de normalidad que solo ocasionalmente dejaba entrever las grietas de su historia oculta. El costo de este silencio se manifestaba también físicamente. A los 60 años, Mercedes parecía mayor de lo que era. Las arrugas en su rostro contaban historias de preocupaciones no expresadas, de noches sin dormir, de tensión constante. Sufría de hipertensión, problemas digestivos crónicos, dolores musculares que los médicos atribuían al estrés pero no podían explicar completamente. Su cuerpo estaba pagando el precio de cargar un secreto durante tanto tiempo. A veces me preguntaba, confesaría más tarde, si no me estaba muriendo lentamente por dentro. Si ese secreto no era como un cáncer silencioso, consumiendo mi energía vital poco a poco. Había días en que me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la joven idealista que una vez fui? ¿Dónde estaba incluso la mujer de mediana edad que había criado a 3 hijos? Me sentía como un cascarón vacío, una actriz interpretando el papel de Mercedes pero sin ser realmente ella. Esta sensación de desconexión, de vida no vivida auténticamente, se intensificó con la llegada de la jubilación. Con más tiempo para reflexionar, con menos distracciones cotidianas, los recuerdos y las preguntas no resueltas comenzaron a emerger con mayor frecuencia e intensidad. ¿Había hecho lo correcto al mantener su secreto durante tanto tiempo? ¿Había protegido realmente a su familia o solo se había protegido a sí misma del miedo al rechazo y al juicio? ¿No merecían sus hijos y nietos conocer la verdad sobre quién era realmente su madre y abuela? Estas preguntas la atormentaban cada vez más, pero seguía sin encontrar el valor para responderlas con acciones concretas. Hasta que, 28 años después de haber abandonado el convento, el pasado que tanto se había esforzado por enterrar llamó literalmente a su puerta en forma de una carta de Sor Catalina, la única persona que conocía toda la verdad y que ahora, enfrentando el final de su vida, la instaba a romper el silencio. «El tiempo se acaba para mí, querida Mercedes», escribía la anciana monja con caligrafía temblorosa. «Pero para ti y para otras que sufrieron como tú, todavía hay tiempo para la verdad, para la justicia, para la sanación. El silencio solo ha protegido a los culpables. Es hora de que las víctimas recuperen su voz y su poder». Esas palabras, escritas con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para distinguir lo verdaderamente importante, resonaron en Mercedes como un llamado imposible de ignorar. Después de 28 años de silencio, después de construir una vida entera sobre los cimientos de un secreto doloroso, había llegado el momento de la verdad. Una verdad que, como descubriría pronto, no solo la liberaría a ella sino que también transformaría profundamente a toda su familia. La carta de Sor Catalina permaneció sobre la mesita de noche de Mercedes durante 3 días. 3 días de insomnio, de debates internos, de miedo y esperanza entrelazados. 3 días en los que revisó mentalmente cada momento de los últimos 28 años, cada oportunidad perdida de hablar, cada consecuencia de su silencio. 3 días en los que, por primera vez en décadas, se permitió imaginar cómo sería vivir sin el peso de ese secreto. La decisión final llegó una madrugada, mientras observaba dormir a Antonio, ese hombre que había compartido su vida durante más de 4 décadas sin conocer realmente una parte fundamental de quién era su esposa. «Se lo debo», pensó Mercedes. «Me ha amado incondicionalmente, ha respetado mis silencios, mis miedos inexplicables, mis momentos de oscuridad. Merece conocer la verdad antes que nadie». Esa mañana, cuando Antonio despertó, encontró a Mercedes sentada al borde de la cama, con la carta de Sor Catalina en las manos y una expresión que él nunca había visto en su rostro, una mezcla de determinación y vulnerabilidad absoluta. «Hay algo que necesito contarte», dijo Mercedes con voz temblorosa. «Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo».
Durante las 2 horas siguientes, Mercedes habló sin interrupciones, desenrollando la historia completa de su pasado, su vocación inicial genuina, su entrada al convento, el abuso sistemático por parte del padre Montero, la denuncia ignorada, la culpabilización de la víctima, su huida desesperada. Habló de la vergüenza, del miedo, de la decisión de enterrar ese pasado para protegerse y, creía ella, proteger también a su nueva familia. Antonio escuchó en silencio, sus ojos llenándose gradualmente de lágrimas, sus manos ocasionalmente apretando las de Mercedes cuando la emoción amenazaba con ahogar su relato. Cuando finalmente ella terminó, exhaustada pero extrañamente aliviada, él la abrazó con una ternura infinita. «Mi amor», dijo con voz quebrada, «cuánto dolor has cargado sola. Cuánto te ha costado este silencio. Gracias por confiar en mí ahora. Estoy aquí, como siempre he estado, pero ahora puedo estar realmente aquí, conociendo toda tu verdad». Ese primer acto de revelación, ese primer encuentro con la verdad compartida, fue como abrir una compuerta. Mercedes sintió que algo fundamental cambiaba dentro de ella, el miedo comenzaba a ceder terreno a una sensación nueva, algo parecido a la libertad. «Quiero contárselo a los niños», dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «A nuestros hijos, a sus parejas, a los nietos mayores. Todos merecen saber quién soy realmente, entender por qué he sido como he sido. No quiero más secretos, no quiero más medias verdades». Antonio, siempre su apoyo silencioso pero inquebrantable, asintió. «Estoy contigo. Podemos invitarlos a cenar este domingo. Todos juntos, como debe ser para algo tan importante». Los días previos a esa cena familiar fueron de intensa preparación emocional. Mercedes ensayó mentalmente cómo explicaría su historia, buscando las palabras adecuadas para cada hijo, considerando sus personalidades, sus propias experiencias de vida, su relación con la religión. Temía sus reacciones, ¿sentirían rechazo, decepción, lástima? ¿Cambiaría para siempre la imagen que tenían de ella? El domingo llegó con una tensión palpable en el hogar de los Suárez Valenzuela. La familia se reunió como tantas otras veces, Gabriel y su esposa Laura con sus 2 hijos adolescentes, Elena, su marido Miguel y su hija de 10 años, Martín, aún soltero pero acompañado por su novia de largo tiempo, Claudia. Una comida familiar normal, con las conversaciones habituales sobre trabajo, escuela, política, planes de vacaciones, hasta que, al llegar el postre, Mercedes pidió silencio con un gesto que todos reconocieron como inusualmente solemne. «Hay algo importante que necesito compartir con todos ustedes», comenzó, su voz más firme de lo que ella misma esperaba. «Una historia que he mantenido en secreto durante 28 años, pero que ya no puedo ni quiero seguir callando». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos fijos en esta mujer que creían conocer completamente, esta madre y abuela que siempre había sido el pilar emocional de la familia, la consejera, la cuidadora, la que parecía tener todas las respuestas. Mercedes respiró profundamente y comenzó su relato, adaptándolo para los oídos más jóvenes presentes pero sin diluir la esencia de lo ocurrido. Habló de su juventud, de su fe sincera, de su decisión de entrar al convento. Describió la vida religiosa inicial, las expectativas, la devoción. Y luego, con voz que solo ocasionalmente traicionaba su emoción, narró el abuso, la traición, el silenciamiento institucional, su huida y su decisión de enterrar ese pasado. Durante 28 años, concluyó, he vivido dividida entre quien realmente soy y quien he pretendido ser. He cargado este secreto pensando que los protegía a ustedes, pero quizás solo me protegía a mí misma del miedo a ser juzgada, a ser vista de manera diferente. Hoy, gracias a una vieja amiga que me ha recordado el poder de la verdad, he decidido que ya no quiero vivir así. Quiero que me conozcan completamente, con mis luces y mis sombras, con mi fortaleza y mis heridas. Las reacciones fueron tan diversas como las personalidades de cada miembro de la familia. Gabriel, el hijo mayor, siempre protector, se levantó inmediatamente para abrazar a su madre, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Mamá, susurró, ahora entiendo tantas cosas, tu reacción cuando aquel sacerdote, porque nunca quisiste que fuéramos a colegios religiosos.
Elena, la psicóloga, conectó inmediatamente los puntos entre el trauma de su madre y ciertos comportamientos que había observado a lo largo de los años, su ansiedad ante ciertas situaciones, sus reacciones desproporcionadas ante noticias sobre abusos, su relación compleja con la religión. «Has sido tan fuerte, mamá», dijo con admiración profesional y amor filial entremezclados. «Has sobrevivido, has creado una familia hermosa a pesar de todo lo que te hicieron». Martín, el menor, siempre el más emocional de los tres, no pudo contener los sollozos. «¿Por qué no nos lo contaste antes?», preguntó entre lágrimas. «Podríamos haberte ayudado, podríamos haber estado ahí para ti como tú siempre has estado para nosotros». Las nueras y el yerno, que habían entrado a la familia ya formada, vieron de repente a su suegra bajo una luz completamente nueva. No era solo la amable señora que los había acogido como a hijos propios, era una mujer con una historia de dolor y resiliencia que explicaba la profundidad que siempre habían intuido en ella. Pero quizás la reacción más impactante vino de Lucía, la nieta mayor de 17 años. Después de escuchar en silencio, con una madurez que sorprendió a todos, se acercó a su abuela y tomó sus manos entre las suyas. «Abuela», dijo con voz clara, «lo que te pasó es exactamente lo que estamos estudiando en mi clase de historia contemporánea. El silenciamiento de las víctimas, especialmente mujeres, especialmente en instituciones poderosas como la Iglesia. Tu historia no es solo personal, es parte de algo más grande, algo que todavía está sucediendo. Tu voz importa, no solo para nuestra familia sino para todas las que han pasado por algo similar y siguen calladas». Esas palabras, pronunciadas por la generación más joven, por una joven que representaba el futuro, tocaron algo profundo en Mercedes. De repente, su historia personal adquiría una dimensión mayor, un significado que trascendía su propio dolor y su propia sanación. La conversación continuó durante horas, moviéndose desde la cocina hasta la sala, con tazas de té que se enfriaban mientras las preguntas, las lágrimas, los abrazos y, sorprendentemente, incluso algunas risas fluían libremente. Cada miembro de la familia procesaba la revelación a su manera, conectándola con sus propias experiencias, con su propia comprensión del mundo. Para Mercedes, cada pregunta respondida, cada detalle compartido, cada emoción expresada abiertamente era como quitar una capa más del peso que había cargado durante tanto tiempo. Sentía que respiraba más plenamente, que ocupaba su espacio en el mundo de una manera nueva, más auténtica, más completa. Cuando la noche avanzaba y la familia comenzaba a despedirse, con abrazos más largos y significativos de lo habitual, Mercedes notó algo extraordinario, no sentía la habitual ansiedad que seguía a las reuniones familiares. Ese temor constante de haber dicho demasiado, de haber dejado entrever algo de su secreto. Por primera vez en 28 años, no tenía que revisar mentalmente cada conversación, cada gesto, cada reacción. No tenía que mantener la guardia alta. Podía simplemente ser. Esa noche, mientras Antonio y ella se preparaban para dormir, él notó algo diferente en su esposa. «Te ves más ligera», comentó, acariciando suavemente su mejilla. Mercedes sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos de una manera que él no había visto en décadas. «Me siento más ligera», respondió. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante 28 años y finalmente pudiera dejarla en el suelo. No sabía cuánto pesaba hasta que la solté. Esa noche, por primera vez en años, Mercedes durmió sin pesadillas, sin despertarse sobresaltada, sin la sensación constante de alerta que había sido su compañera nocturna durante tanto tiempo. Pero la revelación familiar era solo el comienzo. En los días siguientes, Mercedes enfrentaría decisiones importantes sobre hasta dónde llevar esta nueva apertura. La carta de Sor Catalina no solo la instaba a compartir su historia con su familia, también sugería la posibilidad de una denuncia formal, ahora que los tiempos habían cambiado y la sociedad comenzaba a escuchar y creer a las víctimas de abuso, especialmente en contextos religiosos. «El padre Montero ya no vive», había escrito la anciana monja, «pero la institución que lo protegió sigue existiendo. Y lo más importante, otras mujeres que pasaron por experiencias similares siguen vivas, algunas todavía atrapadas en su silencio, como tú lo has estado. Tu voz podría ser la llave que abra sus jaulas». Esta posibilidad generó intensos debates familiares.
Gabriel, siempre protector, temía la exposición pública de su madre y el posible rechazo o incredulidad que podría enfrentar. Mamá, han pasado décadas. ¿Vale la pena revivir todo ese dolor públicamente?, preguntaba con genuina preocupación. Elena, con su perspectiva profesional, veía el potencial terapéutico de una denuncia formal, no solo para Mercedes sino para otras víctimas. La sanación completa a veces requiere justicia, o al menos reconocimiento público, argumentaba. Martín, impulsivo y apasionado, estaba listo para emprender una cruzada personal contra la Iglesia. Deberíamos ir a los medios, contar tu historia, exigir responsabilidades institucionales, insistía con fervor juvenil a pesar de sus 40 años. En medio de estas voces, Mercedes encontró la suya propia. Una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo pero que ahora, nutrida por el amor y la aceptación de su familia, comenzaba a fortalecerse. Esta es mi historia y yo decidiré cómo continúa, dijo con una firmeza que sorprendió a todos durante una nueva reunión familiar. Agradezco vuestras opiniones y vuestro apoyo, pero necesito encontrar mi propio camino en esto. Ese camino comenzó con una visita al obispado. No para presentar una denuncia formal, al menos no todavía, sino para solicitar una reunión privada con el obispo actual, un hombre considerablemente más joven que Mercedes y conocido por su enfoque más abierto y compasivo hacia las víctimas de abuso que sus predecesores. Antonio la acompañó, como siempre su apoyo silencioso pero inquebrantable. Esperaron en la antesala del despacho episcopal, Mercedes con la carta de Sor Catalina en su bolso como un talismán que le recordaba por qué estaba allí. El obispo la recibió con respeto y atención. Mercedes, con una calma que provenía de la certeza de estar haciendo lo correcto, relató su historia sin omitir detalles pero también sin rencor. No buscaba venganza, buscaba reconocimiento, validación, la seguridad de que lo que le había ocurrido a ella no seguiría ocurriéndole a otras. Para su sorpresa, el obispo no mostró incredulidad ni actitud defensiva. La escuchó con atención, tomó notas, ocasionalmente hizo preguntas clarificadoras pero nunca cuestionó la veracidad de su relato. Cuando Mercedes terminó, el prelado guardó un largo silencio reflexivo antes de hablar. Señora Valenzuela, dijo finalmente, primero quiero agradecerle su valentía al venir aquí hoy. Sé que no ha sido fácil. Segundo, quiero pedirle perdón en nombre de la Iglesia por el daño que sufrió y por la forma en que fue tratada cuando intentó denunciarlo. No hay justificación posible. Esas palabras, ese reconocimiento oficial de su dolor y de la injusticia que había sufrido, provocaron en Mercedes una emoción que no esperaba, lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, como tantas otras que había derramado a lo largo de los años, eran lágrimas de alivio, de validación, de una herida muy antigua que finalmente comenzaba a recibir el bálsamo que necesitaba. El obispo continuó, quisiera invitarla, si usted está dispuesta, a formar parte de nuestro recién creado Consejo de Escucha y Reparación. Es un grupo formado por profesionales independientes y por personas que, como usted, han sufrido abusos en contextos eclesiásticos. Su experiencia y su perspectiva serían invaluables para ayudarnos a mejorar nuestros protocolos, para asegurar que lo que usted vivió no se repita, para apoyar a otras víctimas en su proceso de denuncia y sanación. Esta propuesta, tan inesperada, abrió ante Mercedes un horizonte completamente nuevo. La posibilidad de transformar su dolor en algo constructivo, de usar su experiencia para proteger a otros, de ser parte de un cambio real dentro de la institución que tanto daño le había causado. Necesito pensarlo, respondió con honestidad. Consultarlo con mi familia. Pero agradezco profundamente la invitación y lo que representa. Al salir del obispado, Mercedes se sentía diferente. El encuentro había sido otro paso en este nuevo camino de verdad y liberación. No era el final de su historia, ni mucho menos, era más bien un nuevo comienzo, una oportunidad de reescribir el significado de su experiencia, de convertir el dolor en propósito, el silencio en voz. Esa noche, mientras compartía los detalles de la reunión con toda su familia, reunida nuevamente para apoyarla, Mercedes comprendió algo fundamental. Su decisión de romper el silencio después de 28 años no solo la estaba transformando a ella, estaba transformando a toda su familia, estaba creando un nuevo legado de verdad,
coraje y autenticidad que sus nietos llevarían consigo. Hasta hoy, dijo mirando a cada uno de sus seres queridos, he sido una abuela con un secreto doloroso. A partir de hoy, quiero ser una abuela con una historia de superación, una historia que quizás pueda inspirar a otros a encontrar su propia voz, a enfrentar sus propios miedos, a vivir en verdad por muy difícil que parezca. Lucía, la nieta que había mostrado tanta madurez en la primera revelación, se acercó y abrazó a su abuela con fuerza. Ya lo eres, abuela, susurró en su oído. Ya lo eres. Han pasado 6 meses desde que Mercedes Valenzuela decidió romper el silencio que había mantenido durante 28 años. 6 meses de profundas transformaciones, de lágrimas y abrazos, de conversaciones difíciles pero necesarias, de descubrimientos sorprendentes y, sobre todo, de una liberación que ni ella misma había imaginado posible. Si alguien me hubiera dicho hace un año que hoy estaría aquí, hablando abiertamente de mi pasado, compartiendo mi experiencia con otros, probablemente habría pensado que estaba loco, comenta Mercedes con una sonrisa serena mientras prepara té en su cocina. La misma cocina donde tantas veces había evadido preguntas, donde había cambiado de tema cuando la conversación se acercaba peligrosamente a su pasado, donde había perfeccionado el arte de vivir dividida entre la verdad y el silencio. Hoy, a sus 73 años, Mercedes parece una mujer diferente. Sus ojos, antes siempre vigilantes, reflejan una paz que quienes la conocen bien describen como completamente nueva. Sus hombros, que durante décadas parecieron cargar un peso invisible, se muestran relajados. Incluso su voz ha cambiado, adquiriendo un tono más firme, más auténtico, como si finalmente hubiera encontrado su registro natural. Lo más sorprendente, reflexiona Antonio, su esposo de toda la vida, es cómo ha cambiado físicamente. Sus migrañas crónicas han disminuido considerablemente, duerme mejor, incluso se mueve con más energía. Es como si el cuerpo también se hubiera liberado de una carga que lo estaba enfermando. Esta transformación no ha sido un proceso sencillo ni lineal. Después de la revelación inicial a su familia y de aquel primer encuentro con el obispo, Mercedes ha atravesado un camino de altibajos emocionales, de momentos de duda y miedo seguidos por avances significativos hacia la sanación. Uno de los pasos más importantes fue su decisión de aceptar la invitación para formar parte del Consejo de Escucha y Reparación de la diócesis. Inicialmente reticente, temiendo revivir su trauma o enfrentarse a la incredulidad, Mercedes finalmente aceptó tras largas conversaciones con su familia y con una psicóloga especializada en trauma que Elena, su hija, le recomendó consultar. Mi primera reunión con el consejo fue aterradora, recuerda. Entrar nuevamente en un edificio eclesiástico, sentarme frente a personas que representaban a la institución que me había fallado tan profundamente. Temblaba tanto que Antonio tuvo que sostener mi mano todo el tiempo. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba, encontré a otras mujeres como yo. Mujeres que habían pasado por experiencias similares, algunas incluso en el mismo convento, con el mismo abusador, en diferentes épocas. Mujeres que, como yo, habían guardado silencio durante décadas, convencidas de que estaban solas en su dolor. Este descubrimiento, doloroso pero profundamente validador, marcó un punto de inflexión en el proceso de Mercedes. No estaba sola. Nunca lo había estado, aunque el aislamiento impuesto por el secreto le hubiera hecho sentir así. Su experiencia formaba parte de un patrón más amplio, un problema sistémico que ahora, finalmente, estaba siendo reconocido y abordado. Nos reconocimos unas en otras, explica con emoción contenida. En nuestras reacciones, en nuestros miedos, en nuestras estrategias de supervivencia. Fue como mirarme en un espejo y, por primera vez, no sentir vergüenza por lo que veía, sino comprensión y compasión. A través del consejo, Mercedes no solo encontró validación y comunidad, también descubrió una nueva vocación. Su experiencia, su perspectiva única como sobreviviente que había reconstruido su vida fuera de la institución, resultó invaluable para desarrollar protocolos más efectivos de prevención y respuesta al abuso. Su voz, silenciada durante tanto tiempo, ahora era escuchada y respetada en discusiones sobre políticas institucionales, formación del clero y apoyo a las víctimas. Nunca imaginé que mi dolor podría transformarse en algo útil, algo que pudiera ayudar a prevenir que otras niñas y mujeres pasen por lo mismo, reflexiona.
Hay días en que todavía me cuesta creerlo, en que me pregunto si todo esto es real o si despertaré nuevamente en esa vida dividida que llevé durante tanto tiempo. Pero quizás el cambio más profundo y significativo ha ocurrido en el ámbito familiar. La revelación de Mercedes ha desencadenado un proceso de reconexión y redescubrimiento mutuo que ha transformado las dinámicas familiares de maneras inesperadas y hermosas. Gabriel, su hijo mayor, siempre el más reservado emocionalmente, encontró en la valentía de su madre la inspiración para abordar sus propios silencios. Después de escuchar tu historia, mamá, le confesó un día, me di cuenta de cuántas cosas he callado yo también. No comparables con lo tuyo, por supuesto, pero importantes para mí. Miedos, inseguridades, momentos de mi vida que he mantenido en la sombra por temor al juicio. Si tú pudiste romper un silencio de 28 años, yo puedo enfrentar los míos. Elena, la psicóloga, descubrió nuevas dimensiones en su comprensión profesional del trauma y la resiliencia a través de la experiencia de su madre. Estudié estos temas durante años, comenta, pero vivirlos tan de cerca, a través de alguien a quien amo tanto, me ha dado una perspectiva que ningún libro o estudio podría proporcionar. Ha transformado mi práctica clínica, la forma en que escucho a mis pacientes, como entiendo sus silencios tanto como sus palabras. Martín, el hijo menor, siempre el más emocional y expresivo, encontró en la historia de su madre una nueva apreciación por la complejidad de la fe y la espiritualidad. Siempre tuve una visión bastante simplista, admite. O eras religioso y aceptabas todo lo que la iglesia decía, o rechazabas completamente la fe. La forma en que mamá ha navegado su relación con la espiritualidad, manteniendo una conexión personal con lo divino a pesar del daño institucional, me ha mostrado que hay muchos más matices, muchas más posibilidades de lo que yo creía. Pero quizás el impacto más profundo se ha dado en la relación de Mercedes con sus nietos, especialmente con los mayores, aquellos con edad suficiente para comprender la complejidad de su historia. Lucía, la nieta que tan maduramente había respondido en aquella primera revelación, ha desarrollado con su abuela una conexión especial. Estudiante de historia y con un interés creciente en los derechos de las mujeres, ha encontrado en la experiencia de Mercedes no solo una historia personal conmovedora sino también un testimonio histórico valioso sobre el silenciamiento institucional de las mujeres. Abuela, le dijo un día mientras la ayudaba a preparar la tradicional paella dominical, ¿te das cuenta de que tu historia es parte de la historia con mayúscula? Lo que viviste, tu silencio forzado, tu decisión de hablar finalmente, todo eso refleja cambios sociales más amplios en cómo tratamos el abuso, cómo escuchamos a las mujeres, cómo entendemos el poder y la responsabilidad de las instituciones. Mercedes, sorprendida por esta perspectiva, se detuvo un momento, el cucharón de madera suspendido sobre la paellera. Nunca lo había pensado así, admitió. Para mí siempre fue solo mi historia, mi dolor, mi secreto. Es mucho más que eso, insistió Lucía con la pasión propia de sus 17 años. Es un ejemplo de cómo el silencio protege a los abusadores y a las instituciones, no a las víctimas. De cómo la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación real. De cómo nunca es demasiado tarde para reclamar tu voz y tu poder. Esta conversación inspiró uno de los proyectos más significativos en la nueva vida de Mercedes, colaborar con Lucía en un trabajo de historia oral para su clase avanzada de historia. Juntas, abuela y nieta, han documentado meticulosamente la experiencia de Mercedes, contextualizándola en el marco más amplio de la historia de la Iglesia, los movimientos de mujeres y la evolución social en la comprensión y respuesta al abuso. Trabajar con Lucía en este proyecto ha sido una de las experiencias más sanadoras de mi vida, confiesa Mercedes. Ver mi historia a través de sus ojos, con su perspectiva académica pero también con su amor y respeto, me ha ayudado a integrarla como parte de quien soy, no como algo que debo esconder o de lo que debo avergonzarme. El trabajo ha sido tan bien recibido que la profesora de Lucía ha sugerido presentarlo en un congreso juvenil de historia, con la posibilidad de que Mercedes participe como testimonio vivo. Una oportunidad que, hace apenas 6 meses, habría sido impensable para ella pero que ahora considera con una mezcla de nerviosismo y determinación. Si mi historia puede ayudar a que una sola joven reconozca señales de abuso, o a que una sola mujer encuentre el valor para romper su propio silencio, o a que una sola institución mejore sus protocolos de protección,
Entonces todo el dolor habrá valido la pena, reflexiona. Esta nueva apertura ha traído también reconciliaciones inesperadas. A través del consejo de escucha, Mercedes recibió una carta de otra exmonja que había estado en el mismo convento, aunque años después. Una mujer que, como ella, había sufrido abusos y había guardado silencio durante décadas. Una mujer que resultó ser la tía de una compañera de colegio de su nieto menor. El mundo es tan pequeño y nuestros silencios nos mantienen tan aisladas, comentó Mercedes tras el emotivo encuentro con esta mujer. Quién sabe cuántas veces nos hemos cruzado con otras que cargan historias similares, sin reconocernos, sin poder tendernos la mano mutuamente. Esta reflexión la llevó a otro proyecto significativo, la creación de un grupo de apoyo informal para mujeres que han dejado la vida religiosa, especialmente aquellas que lo hicieron debido a experiencias traumáticas. Un espacio seguro, fuera de los canales oficiales de la Iglesia, donde pueden compartir sus historias, procesar su dolor y reconstruir juntas una espiritualidad que les pertenezca verdaderamente. El grupo se reúne quincenalmente en la sala de estar de Mercedes, un espacio que se ha transformado de escenario de silencios cuidadosamente mantenidos a santuario de verdades liberadoras. Mujeres de diferentes edades, que dejaron diferentes órdenes en diferentes épocas, encuentran en este círculo la comprensión que muchas han buscado durante años. Lo más hermoso, comenta Mercedes, es ver cómo cada una encuentra su propio camino hacia la sanación. Algunas han regresado a la práctica religiosa institucional, habiendo hecho las paces con la Iglesia como entidad separada de sus abusadores. Otras han desarrollado prácticas espirituales completamente personales. Algunas han abandonado la fe por completo. Y todas esas decisiones son respetadas y honradas en nuestro círculo. Para Mercedes, este proceso de acompañar a otras en su camino ha sido profundamente sanador. Le ha permitido resignificar su propia experiencia, verla no solo como una herida personal sino como parte de un tapiz más amplio de historias femeninas silenciadas que ahora, finalmente, están encontrando voz. Su relación con la fe y la espiritualidad también ha evolucionado significativamente. Después de décadas de mantener una práctica religiosa privada y ambivalente, alejada de la institución pero sin renunciar completamente a la espiritualidad, Mercedes ha encontrado un nuevo equilibrio. He redescubierto una conexión con lo divino que es completamente mía, explica. No mediada por instituciones, no definida por dogmas, no limitada por miedos. Una espiritualidad que honra mi experiencia completa, incluido el dolor, incluida la rabia, incluidas las preguntas sin respuesta. Una fe que no exige perfección ni obediencia ciega, sino que acoge la autenticidad y la búsqueda honesta. Este redescubrimiento espiritual se ha manifestado en pequeños rituales personales que Mercedes ha creado, momentos de meditación en su jardín al amanecer, lecturas de textos sagrados de diversas tradiciones que resuenan con su experiencia, conversaciones profundas sobre espiritualidad con aquellos miembros de su familia que comparten este interés. Lo más liberador, confiesa, ha sido permitirme cuestionar, dudar, incluso enojarme con Dios a veces. Durante tantos años reprimí esas emociones, convencida de que una buena cristiana no debía sentirlas. Ahora entiendo que una relación auténtica con lo divino, como cualquier relación significativa, debe incluir todo el espectro emocional, toda la verdad de quienes somos. Esta autenticidad recién descubierta se ha extendido a todos los aspectos de su vida. Mercedes describe la sensación como finalmente habitar plenamente en mi propia piel. Ya no hay compartimentos estancos en su identidad, no hay temas prohibidos, no hay partes de sí misma que deba mantener ocultas o separadas. Es como si durante 28 años hubiera estado conteniendo la respiración, reflexiona, y finalmente pudiera respirar profundamente, con todo el cuerpo, con toda el alma. Esta libertad ha traído consigo una creatividad que sorprende a todos los que la conocen. A los 73 años, Mercedes ha comenzado a escribir poesía, algo que nunca antes había intentado. Poemas sencillos pero profundamente honestos sobre su experiencia, sobre el silencio y la voz, sobre el dolor y la sanación, sobre la oscuridad y la luz que pueden coexistir en una vida humana. Nunca pensé en mí misma como una persona creativa, admite con una sonrisa tímida. Siempre fui práctica, eficiente, centrada en cuidar de los demás. La creatividad requiere una vulnerabilidad,
Una apertura que yo no podía permitirme mientras mantenía tantas defensas alrededor de mi secreto. Algunos de estos poemas han sido compartidos en el grupo de apoyo, donde han resonado profundamente con otras mujeres en caminos similares de sanación. Otros permanecen privados, parte de un diálogo íntimo que Mercedes mantiene consigo misma y con su historia. A medida que se acerca el primer aniversario de su decisión de romper el silencio, Mercedes reflexiona sobre el camino recorrido y el que aún tiene por delante. No pretendo decir que todo está resuelto, que el dolor ha desaparecido completamente, aclara. Hay días difíciles, momentos en que los recuerdos regresan con fuerza, situaciones que todavía desencadenan reacciones de miedo o ansiedad. La sanación no es un destino al que se llega de una vez por todas, es un camino que se recorre día a día, a veces avanzando, a veces retrocediendo, siempre aprendiendo. Lo que sí ha cambiado fundamentalmente es su relación con ese dolor. Ya no es un secreto vergonzoso que debe ocultar a toda costa, sino una parte integrada de su historia, una experiencia que, aunque dolorosa, ha contribuido a moldear quién es hoy. Si pudiera hablar con mi yo de hace 28 años, reflexiona, con esa joven asustada que salía del convento jurando que nunca hablaría de lo ocurrido, le diría que el silencio que cree que la protegerá se convertirá en otra forma de prisión. Le diría que llegará un día en que encontrará el valor para hablar, y que ese día marcará el verdadero inicio de su libertad. Le diría que no está sola, aunque se sienta así, y que su voz, cuando finalmente la use, tendrá más poder y resonancia de lo que jamás podría imaginar. Esta es la lección más profunda que Mercedes ha extraído de su experiencia, el mensaje que ahora comparte con cualquiera que quiera escuchar: el silencio protege a los abusadores, no a las víctimas. La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación auténtica. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu voz, tu historia, tu poder. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.